La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Programa número 357 del Derecho y al Revés. Tenemos en la operación a Nicolás Ciancaglini, en la producción, como siempre, a Fede Politi. Aquí estamos con Marta Ollanarte, Mercedes Jones en el Zoom. Y me han dicho que diga que yo soy Alejandro Drukarov. Me lo dijo Marta, yo cumplo. Por si alguno no se enteró, ¿vio? ¿Qué sé yo? Pero bueno, volvieron los chicos a la escuela, Marta, y digo, por nota de color, ¿no? ¿Vos viste algo ahí? Sí. Bueno, en realidad la ciudad, no sé si ustedes la vieron días pasados, estaba desbordada de niños, de padres, la imagen habitual, madres, abuelas, abuelos, la imagen mucha habitual, gente del interior. Se había borrado más o menos. Y algunos decían, bueno, ¿cuándo llegará el lunes? Yo debo decir que a mí me encantaba ver a los chicos en la calle disfrutando. Además el tiempo acompañó muchísimo, estuvo bárbaro. Pero ahora venía y pasando por el Parque Sarmiento suele haber ahí un gran cartel de publicidad de Netflix y decía: ahora que pasan las vacaciones, les recomendamos la serie Cansados con hijos. Buenísimo, no casados, sino cansados con hijos. Tal cual. Bueno, es que es un tema realmente. Las vacaciones de invierno, donde hay mucha gente, la gran mayoría, que no puede hacer ningún tipo de programa por su trabajo, por la gravísima situación económica y social, y bueno, los chicos no tienen colegio, entonces es toda una peripecia atravesar esas 2 semanas. Incluso algunos me decían, es muy costoso ir a un espectáculo de estos infantiles que se ofrecen en teatro, si bien hubo mucha gente, pero no todos podían acceder a eso. Tenés 2 chicos, 3 chicos para a ver, llevar, Marta, coincido con vos, ahora hay espectáculos, yo me... perdón, sí. Pero estamos superponiéndonos. No, ahí está, dale. Te decía que coincido con vos que los programas de teatro y de cine son carísimos. Ahora estuve mirando una agenda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no sé, en otras provincias, en otras ciudades, y tenía una enorme cantidad de espectáculos en las plazas al aire libre, gratuitos, de magia, de payasos. Nada, mis nietos no vinieron, que viven en Brasil, Lucas y Camila, pero yo justo me puse a mirar los espectáculos y las ofertas en los museos. Verdaderamente había mucha oferta que no tenía costo. Y coincido, y bueno, esto y lo otro, ¿no? Justamente por eso se veían tantos chicos en la calle, en las plazas, y me parecía fantástico. Sí, además sí, yo coincido. El clima ayudó. Lo que no ayuda, lamentablemente, a sentirnos hoy bien, es el clima que quedó después de las elecciones en Venezuela ayer, ¿no? Realmente es una situación que lo charlábamos en la previa, uno oscila entre una tristeza profunda y una indignación que domina la tristeza por momentos. Realmente la sensación de que otra vez no se ha dejado que la gente decida, en este caso en Venezuela, qué es lo que quiere. Bueno, en realidad la gente decidió y se pronunció, lo que pasa que no se está respetando esa decisión. Tal cual. A mí me pareció muy interesante una nota de Inés Capdevila el domingo, es decir, o el sábado, antes de las elecciones, y ella hablaba de 4 escenarios posibles, suponiendo en los primeros que ganaba la oposición, decía un cambio,
pero con una transición peligrosa, porque Sí, sí. recién en enero, ¿no?, Larguísima. se produce la transición. El segundo Escenario. desafío, Ujú. la oposición alcanza la presidencia y empieza un reto incluso mayor, porque Venezuela está destrozada, etcétera. 70% Sí. cayó el PBI en 7 años. Después Sin guerra, sigue, ¿no? No hay casi antecedentes en el coincidiendo mundo. o pensando que podía continuar Maduro, es una dictadura más amable, cosa que es muy difícil de imaginar. Y después, el cuarto escenario, que creo que es el que se está dando, la pesadilla de la violencia extrema. Sí, sí, esto sí. es muy, muy preocupante, muy triste para la región Antes de escucharte, Mercedes. y para el mundo. Sí, tal cual. Yo quiero actualizar la información. En este momento hay 6 países que reconocieron la victoria, entre comillas, de Nicolás Maduro. Nada sorprendente: Bolivia, Cuba, Nicaragua, Honduras, Rusia e Irán. Solamente 6. Sí. Hay, por otro lado, 13 países que piden un conteo transparente de los resultados: Brasil, Colombia, destaco, México, destaco, República Dominicana, Paraguay, Ecuador, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Italia, España y Canadá. Hay algunos que es obvio, pero lo Pero, que es pará. muy encomiable es, por ejemplo, Brasil Y México. y México, que por pidan, eso. que pidan. Están pidiendo realmente que- un conteo transparente, Exactamente. garantizado por autoridades Exactamente. internacionales, ¿no? Y directamente no reconocen los resultados y piden además el conteo transparente Argentina, Chile, otra vez destaco, Destacable. Perú, Sí, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y Guatemala. sí. Y hay un país, además, que es Panamá, que suspendió las relaciones diplomáticas ya con Venezuela. Sí, lo que sorprende, creo, es que de las 30.000 actas que tendrían que mostrar algunas, no hay ninguna, no han mostrado ninguna. Es decir, las actas son las que respaldan en todo caso el resultado electoral. Sí. Y lo que es sorprendente es que no hay ninguna evidencia de que existan los números que plantean del 51% a favor de Maduro. Así es. Eso es lo que creo que la sociedad internacional tiene que tomar en cuenta. Bueno, con un agravante tremendo, ¿no? Estamos hablando de una campaña donde se proscribió a 2 candidatos presidenciales de la oposición, una de ellas claramente la más popular, María Corina Machado. María Corina claro. Machado. Todos, absolutamente todos los estudios de opinión que se hicieron, sin excepción, dieron más de 20 puntos de diferencia, muchos de Sí, ellos sí, 30 sí. puntos de diferencia para la Bueno, oposición. acá tenemos una pantalla de televisión y están anunciando que en instantes habla Corina Machado. Sí, yo tenía esa información y también tengo la información de que hay miles de personas marchando Sí, hacia sí. el Palacio de Miraflores, el Palacio Presidencial, y que ya hay represión violenta. Ustedes habrán visto las imágenes de ayer de estos grupos paramilitares que apoyan Sí, ya a Maduro. anoche mismo hubo 2 víctimas mortales. Terrible, terrible. Y bueno, estamos hablando de un país donde hay 7.700.000, en un país de poco más de 20 millones de habitantes, 7.700.000 exiliados, ¿no? Y Sí. de ellos 200.000 en Argentina. Así es, así es. Estaba escuchando yo a digamos, un intercambio que tenían periodistas argentinos con Pilar Raola sobre este tema y me sorprendió mucho. Después que lo escuché, digo, no es razonable. Planteaban si no era una ingenuidad pensar que un país se podía sacar de encima una dictadura con los acuerdos que hay con la justicia, con el poder militar, con el poder económico y con los poderes geopolíticos de China, Irán, los que acabamos de nombrar, que de alguna manera apoyan económicamente y geopolíticamente, ¿no? Sí, con una Maduro. trama, con una gigantesca Entonces, trama de corrupción también atrás, ¿no? Claro, la pregunta es si no era una
perspectiva ingenua creer que se podría sacar a este tipo de estructura gubernamental y geopolítica estratégica con las herramientas de la democracia. Es terrible pensarlo, pero no, pero dije, por favor, sigamos pensando que eso se debe hacer con las herramientas de la democracia, con las herramientas de la democracia. Plantear que era ingenuo pensarlo, porque fueron diciendo a las anteriores, las otras dos elecciones donde se sospecha también que hubo fraude electoral, llega también a un punto crítico, ¿no? ¿Cómo estamos cuestionando de qué manera uno se sacaría a un dictador si no es con las herramientas de la democracia? Pero que se diga por televisión es una alerta, ¿no? Yo creo que es una situación de altísima complejidad. Nadie sabe lo que va a pasar en los próximos días. Los años recientes demuestran que la actual dictadura, porque eso es lo que es, que ejerce el poder en base al ejército en Venezuela, no ha tenido mayor respeto, ya no por los derechos humanos, sino por la vida. Con lo cual es muy factible que podamos hablar de una tragedia en las próximas horas. Ojalá que no, realmente ojalá que no. Ojalá que haya un poco de sentido común y ojalá que haya alguna salida negociada, que es justamente el artículo de Inés Capdevila, como varios otros, hablaba de esa posibilidad y aparentemente ya había habido alguna suerte de tratativas que son indispensables, que Mercedes, como decís vos, para salir de situaciones tan prolongadas y tan complejas. Justamente en uno de los escenarios de Inés Capdevila dice, en todo escenario posible, la negociación es imperiosa. Uh-huh. Así es. Es muy buena Inés Capdevila y tiene un manejo y un conocimiento de la política internacional muy lúcido, muy lúcido. Ahora, yo quiero agregar un elemento local, ¿no? Es decir, por ahí de dos puntos de vista. De un lado, algunos apoyos que se mantienen, si bien por ejemplo, Cristina Kirchner se ha mantenido en silencio hasta este momento, por lo menos, lo cual me parece una mínima cuota de sentido común que ojalá se mantenga. Pero algunos funcionarios, en particular el ministro de Acción Social de la provincia, Andrés Larroque, se ha pronunciado pidiéndole al gobierno que respete la voluntad popular, es decir, el resultado a favor de Maduro, ¿no? Es una excepción, porque la verdad es que no he visto ni senadores, ni diputados, ni otros funcionarios. Pero también ha habido en la región declaraciones, incluso vos mencionaste todas, y todas muy respetables. La de Argentina, la de Milei, con su característica de agravios, de insultos, innecesario. Lo que hay que pedir es una revisión electoral transparente, pero no agredir, que llevó a que a su vez le dijeran a Milei, nazi, inmundo, el estilo del gobierno ha sido lamentablemente este tipo de cosas horribles de un lado y de otro. Bueno, hay dos renglones, ¿no? Pero una mención de Claudio Jacqueline en La Nación hoy, muy interesante, que dice que Milei queda con la actitud que tomó del lado de muchos referentes que cultivan la democracia liberal y son abanderados de un republicanismo sin ambajes, mucho más consistente que él profesa y sobre todo practica desde su gobierno, ¿no? Es decir, evidentemente hay un tema de conveniencia del gobierno argentino de querer mostrarse a la cabeza de esta ola de críticas, incluso ¿no? El mismo artículo creo que insiste que la autoproclamación de la victoria por parte del régimen de Maduro le permite a Milei preservar su novedosa centralidad en la región. Sí, tal cual. Bueno, veremos qué pasa. Nuestros mayores deseos, obviamente, son que esto tenga un cauce democrático, un cauce de paz, un cauce, qué sé yo, que se encuentre una vía para que la voluntad popular no sea ahogada. Ahora, pensemos un minuto, ¿no? Para quienes de repente han avalado, porque ha habido unos cuantos veedores, entre comillas, argentinos, que curiosamente admitieron que, por ejemplo, Venezuela le prohibiera la entrada nada menos que al expresidente Alberto Fernández. Se lo descalificaron como veedor porque podía ser demasiado peligroso, alguien que por ahí dijera, bueno, a ver si contamos los votos, ¿no?
pero estamos hablando de una elección sin control alguno, Sí, donde no hay nadie, es decir, en cualquier elección, la oposición, el oficialismo, todos los candidatos tienen derecho a ver cuántos votaron, cómo votaron. Incluso, Es un escándalo. Hacia el final no dejaron entrar a los fiscales. Bueno, vimos que se armaron tumultos en los ingresos de algunas escuelas. Acá la embajada de Venezuela en Argentina, bueno, recibió desde muy temprano una gran cantidad de gente de los tantísimos venezolanos que están acá y queriendo regresar a su país, y también había muchos argentinos. Y bueno, hubo disturbios después porque algún exagerado tiró piedras contra los vidrios de la embajada, la policía intervino. Esa metodología tan sí, siniestra, ¿no? Sí. De Sí, entrar en la como, espiral de a ver, violencia en el acto. Sí, dale, Marcelo. el tema es que son 200.000, se supone, creo que están contabilizados, la gente de Venezuela viviendo en Argentina, y solo pudieron votar 2.000 y pico, Claro. porque le impidieron la propia embajada con el tema que no tenían actualizados los pasaportes. No sé cuál fue la excusa, porque nunca les avisaron antes, pero solo 2.000 y pico pudieron votar. O sea que hay también allí un llamado de atención a la diplomacia argentina de cómo se puede permitir algo por el estilo, ¿no? Cuando se supone que los ciudadanos que están en el exterior, en la Constitución venezolana, tienen derecho a voto. Sí, yo no diría Pero que no, para la no, diplomacia. no. Claro, la diplomacia argentina no tiene nada No que tiene ver, nada Mercedes, que me ver. parece. No tiene nada que ver. Hay allí a ver, no digo que tenga que tener un gesto institucional, pero hay allí un llamado de atención mucho antes, porque esto Pero no esto es de un ha día para ocurrido en otro. todos los Se tendría países. que haber... Esto ha ocurrido en todos los países que tienen exiliados venezolanos, y Claro. la responsabilidad es absolutamente del gobierno venezolano, porque son sus embajadas las que manejan esto. Sí, además claramente lo que quieren ellos es que no voten, ¿no? De movida Obvio, esos obvio. 7.700.000 claramente no iban a Obvio. votar por Maduro, No iban a ¿no? votar por Maduro, Es- pero sí, para mí se necesita tener una reacción, llamemos institucional, geopolítica, de aquellos que están que son republicanos genuinamente. Bueno, Esto yo que quiero, decías vos, creo yo quiero que vos, mencionar, Marta, al yo quiero principio, ¿no? mencionar la declaración de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, que está presidida por nuestro amigo e invitado en algunas oportunidades, Carlos Fara, y manifiestan preocupación por las irregularidades y Claro. mencionan las intimidaciones que ha habido, la compra de votos, la falta de transparencia en el proceso electoral, y llaman a la comunidad internacional y al gobierno venezolano que pongan coto a este tipo de situaciones y se normalice pacíficamente esto que Sí. está hasta este momento muy frágilmente, y ya diría violentamente, desarrollándose, Sí, ¿no? sí, tal cual. Bueno, tenemos una columna muy interesante de nuestro amigo Marcelo de Jesús desde Washington. Yo antes quiero mencionar simplemente un tema que venimos siguiendo desde este programa con mucha atención. Hoy venció el plazo para la presentación de impugnaciones ante el Senado de la Nación por los pliegos de Ariel Lijo y de García Mansilla. Hay una enorme cantidad de impugnaciones de la candidatura del Lijo. Cuando digo enorme, estoy diciendo que yo diría que casi la totalidad de las organizaciones no gubernamentales, de las ONG vinculadas con el tema de la justicia, lo han impugnado en términos extremadamente duros, lo hemos dicho en el programa muchas veces, tanto por su falta de idoneidad en cuanto a trayectoria académica, en cuanto a trayectoria profesional y sobre todo en cuanto a cuestionamientos éticos. Ahora vendrán las audiencias, ahora vendrá una profundización, digamos, esperemos, del análisis, porque el Poder Ejecutivo incumplió el decreto 222 del propio Poder Ejecutivo, no de este, pero este lo ratificó, y no contestó ninguna de las impugnaciones. Veremos qué pasa, y está por salir una declaración muy significativa que hemos firmado Marta y yo
entre otros, junto con un grupo muy grande de organizaciones de este tipo, justamente pidiendo eso, pidiendo que se traten las impugnaciones como corresponde y que no se permita el ingreso a la Corte Suprema de alguien que va a estar por lo menos 20 años, por la edad que tiene, en una situación de tanta gravedad institucional. ¿Y vos qué pensás, Alejandro, con respecto a este tipo de reacción? ¿Va a tener un canal en el que se pueda considerar o es nada más que un gesto de rechazo, pero que no es conducente? Mira, yo creo que desde el punto de vista técnico me refiero, ¿no? Primero tomo una línea, no una Yo creo línea, que, sino... Perdón, hay que analizar no solo el punto de vista técnico, sino el punto de vista político. Claro, ¿Qué pacto tal hay? cual. ¿Qué pacto hay detrás de Básicamente todo esto? el problema Después es lo político. técnico lo arreglan. Pero siempre ¿Sí? hemos dicho en este programa, Marta lo destaca además permanentemente, que la ciudadanía tiene que cumplir todo el rol que pueda cumplir en materia de participación. Bueno, acá lo ha cumplido, dependerá de los senadores, y los senadores en esta situación tienen que dar la cara. Hoy recibimos, ahí anduvo circulando un mail, una invitación de la Unión Cívica Radical, Marta, por ejemplo, a un evento muy significativo, porque hay autoridades de primer nivel, Sí. vicepresidente de la Convención, Jesús Rodríguez, Gil Lavedra, el vicepresidente de, si mal no recuerdo, del bloque en el Senado, también el senador por Formosa, ahora se me escapa el nombre, pero bueno, una cantidad de muy significativa de autoridades de la Unión Cívica Radical que están diciendo no puede ser que el radicalismo avale una candidatura de este invitan tipo. a los afiliados y a la ciudadanía en general a expresarse. a este evento, Sí, ¿no? sí, donde se van a exponer los argumentos y que la ciudadanía siga expresando. Y a reclamarle a sus senadores Claro. que voten en contra. Exacto. Entonces, un poco ahí te respondo, Mercedes. Vamos a ver qué cara ponen cada uno, si votan de frente, si se ausentan, si contribuyen, digamos, con alguna abstención o lo que sea, pero bueno, habrá que ver. Cada uno tiene con nombre y apellido que decir qué hace, ¿no? Bueno, tenemos una muy interesante columna de Marcelo desde Washington. Lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Esta semana nos ocupamos del impacto de seleccionar a la vicepresidente Kamala Harris como candidata a presidente en los Estados Unidos. El presidente Biden, el domingo 21 de julio, envió un mensaje escrito señalando que dejaba de ser candidato y en un mensaje posterior apoyó como candidata a la vicepresidente. El impacto ha sido tremendamente favorable en el ala demócrata. Veamos 4 datos. 1. Si bien Kamala Harris no es aún candidato oficial, porque ello requiere la votación en el Congreso Demócrata en 2 semanas, Harris ya logró el apoyo de delegados con una mayoría suficiente para votarla. Además, nadie salió tampoco a disputarle ese lugar. Segundo, en 24 horas el equipo de campaña de Harris logró donaciones por $80 millones y el total en una semana fue de 200 millones. Tercero, también se tuvo el apoyo de Bill Clinton. Hillary Clinton publicó apoyándola en un artículo en la página central del New York Times. Y el viernes Michelle y Barack Obama también salieron a apoyarla y así casi todo el establishment demócrata. Cuarto, hace 10 días la ventaja de Trump sobre Biden era de 6 puntos. El viernes pasado el Wall Street Journal publicó que esa ventaja era solo de 2 puntos y dentro del margen de error. En algunos grupos etarios, los jóvenes por ejemplo, Harris mejoró 14 puntos el apoyo del 28 al 42%. Tenemos entonces un partido revitalizado, unificado y un electorado demócrata más alineado con su candidato. Algunas cuestiones a ver para las próximas semanas. La primera son las elecciones en el Congreso. Es que más allá de equilibrarse la carrera presidencial, este cambio está logrando revitalizar a los candidatos al Congreso. Por una parte, la presidencia es importante, pero algunas decisiones son importantes y requieren el apoyo del Congreso y especialmente en la Cámara del Senado. Segundo, ¿cuál será el eje de campaña de Harris? Parece que lo adelantó ya en un discurso de la semana pasada. Dijo Harris que pasó su vida como fiscal de California encarcelando a quienes abusaban de mujeres, a los que evadían impuestos, a los embaucadores, para luego continuar: conozco al tipo de persona que es Trump. O sea, vinculó su trabajo contra los delincuentes con Trump. Veremos si sigue con ese mensaje. Lo tercero para ver en el futuro es
¿cuáles serán las políticas de Kamala? Esta es una cuestión importante porque Kamala viene de California, un estado a la izquierda de los demócratas. Pero ahora tiene que competir para obtener los votos independientes y especialmente votos en 6 estados que no son de un partido ni de otro. Harris tiene que definir políticas como el género, el aborto, el cambio climático y la economía. ¿Quién será su vicepresidente? Otra cuestión delicada. Podría doblar la apuesta y nombrar a otra mujer, o bien balancearla con la postulación de un hombre. Hasta ahora se barajan 6 nombres de candidatos, todos hombres y todos gobernadores. Si es así, es probable que elija a un gobernador de un estado que haya que pelear, como por ejemplo Pensilvania. Y cerramos con una nota de color. Sabemos el impacto que está teniendo la inteligencia artificial, y uno de ellos es en el área laboral, donde potencialmente puede reemplazar a muchos trabajadores. Pero, ¿podrá reemplazar también a los presidentes de una compañía? Esta es una hipótesis que planteó David Stratfield en el New York Times. Señala que un CEO toma decisiones difíciles y hay que hacerlo desapasionadamente, tal como lo haría una máquina. Además, los CEO cobran enormes sumas de dinero que se podrían ahorrar en la empresa. En una encuesta entre presidentes de empresas se señaló que casi el 50% de su trabajo, comunicar, escribir informes, etc., podría reemplazarse con inteligencia artificial. Veremos qué sucede en el futuro. Y con ello los dejo hasta la próxima columna. Gracias, Marcelo. Yo estaba pensando, si algún CEO de alguna compañía estaba escuchando el programa, se va a poner muy nervioso. Es muy genial lo que dijo, pero retomando lo de Kamala, yo no sé, Marcelo lo plantea, creo que para los demócratas fue como un aire, ¿no? Como un nuevo aire esta posibilidad y queda todavía la incógnita del vicepresidente que se elija. Un nuevo aire no solo en Estados Unidos, sino en muchos países. Yo he sentido que hay un nuevo aire en distintos lugares, que me ha resultado muy interesante e importante este acompañamiento de la mayoría o casi todos los dirigentes demócratas reconocidos. Sí. Porque por otra parte está la advertencia, entre comillas, de Trump, que si gana Harris puede desatarse una tercera guerra mundial. Esto es un horror, este tipo de cosas. Los exabruptos están tan a la orden del día. La pérdida de valor de la palabra que generan personajes como Trump es extraordinario, ¿no? Realmente. Bueno, la verdad es que la información que nos trae Marcelo es sumamente útil. Habrá que ver, es una elección muy peleada. Yo pienso que hay un tema aparte siempre en Estados Unidos, ¿no? Ustedes saben que la elección se define en base a electores de cada estado, y en la gran mayoría de los estados el que gana por un voto un estado se lleva todos los electores, con lo cual los llamados swing states, los estados que cambian, son los que definen. Aún, es decir, se ha dado el caso, Trump de hecho cuando fue presidente perdió la elección en cantidad de votos por un par de millones de votos, y a pesar de eso ganó en delegados. Pero habrá que ver cómo funciona la candidatura de Kamala. Yo creo que claramente es un soplo de aire para los demócratas impactante. ¿No? Yo espero, le vamos a pedir a Marcelo que alguna de las próximas columnas nos hable de los vicepresidentes que van a acompañar a las respectivas fórmulas. Bueno, el vicepresidente de Trump es un personaje que ha publicado varios libros, uno de ellos, tiene una historia muy particular, no vamos a detenernos ahora en eso, pero sería muy importante que Marcelo nos cuente. Y además yo quiero expresar mi humilde deseo de que Kamala designe como compañero de fórmula a un varón, ¿no? Bueno, aparentemente, por lo dice Marcelo, ¿no? Sería un varón y sería casi seguro un actual gobernador. Un gobernador. ¿no? De alguno de los estados estos en los que no gana ninguno de los dos partidos, ¿no? Lo lógico sería eso. Marcelo nos manda un complemento de su nota diciendo, respecto de los CEO, el autor
del artículo que él menciona, dice que hubo una encuesta y sorpresivamente, con respecto a los CEO, y sorpresivamente no fue muy opuesta al resultado de la inteligencia artificial. Y dice también que nos va a traer el perfil de los candidatos a vice. Genial. Yo quería hacer un breve comentario que tiene que ver, me parece, con todo lo que charlamos hoy en el programa, ¿no? Una frase que dice: 3 pasiones simples pero abrumadoramente fuertes han gobernado mi vida: el anhelo de amor, la búsqueda del conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento de la humanidad. Yo creo que los miembros de este equipo nos sentimos profundamente identificados con el gran Bertrand Russell, que dejó esta frase para la posteridad. Y agrego otra que no es de Bertrand Russell, que dice: casi nada en la vida puede definirse en blanco y negro, y el casi es un ejercicio de prudencia para evitar la tentación de lo absoluto. Bueno, es nuestro derecho y revés. Tal ¿no? cual, tal cual. Esa última no es de Bertrand Russell, no. Es mía. Es nuestra. Ah, me encantó, Ale, te voy a citar. Te voy a citar, muy buena. Bueno, muy tenemos buena. un poquito demorado a nuestro invitado, que hasta me manda la ubicación en la que está a unas cuadras en este momento, o está llegando, pero para entrar en tema, Sí. con lo que vamos a charlar con él, en la pausa musical es un tema que rescató Marta, una canción que se grabó en el año 2012 con la música del glorioso tema Bella Ciao. Bella Ciao, de la canción de los partisanos italianos en la lucha contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Pero con esa música se puso una letra, Sing for the Climate, canta por el clima, y se convocó en 2012 a ciudadanos de Bélgica, en este caso. 80.000 personas en 180 ciudades cantaron al mismo tiempo y grabaron esta canción, que se llama Do It Now, hazlo ahora, y brevemente leemos la letra porque vale la pena. Claro. En español, por supuesto. Dice: necesitamos despertar, necesitamos darnos cuenta, necesitamos abrir nuestros ojos y hacerlo ahora. Necesitamos construir un futuro mejor y necesitamos empezar ya. Vivimos en un planeta que tiene un problema, tenemos que resolverlo, involucrarnos y hacerlo ahora. Hacerlo más verde, hacerlo más limpio, hacerlo que dure, hacerlo rápido. No tiene sentido esperar o dudar. Debemos entenderlo, no creer más mentiras. Bueno, ya Buenísimo. Tenemos a nuestro invitado. Y lo recibimos con esta canción. Lo recibimos canción. con esta canción. Nos vamos a la pausa, ahí venimos. Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad. Bueno, estamos de vuelta, estamos con Gastón Tenenbaum. Gastón es cofundador de Jóvenes por el Clima Argentina y se presenta como apasionado por la sostenibilidad y la producción de alimentos. Exactamente, sí. Estuviste buscándome en LinkedIn. Exacto. Pero no solo en LinkedIn, nosotros para recibir a cada invitado buscamos todo lo que hay en las redes, no te vas a escapar de nada. Algunas cosas las guardamos, pero eso es para después del programa. Eso. Ah, bueno. Dale. No. Yo aguanto lo que sea, vengan con todo. Seguís estudiando licenciatura en Ciencias Ambientales. Exactamente, en la UBA, como dice él, para entender un poquito más del mundo, y es comunicador de temas ambientales en redes sociales, medios de comunicación y congresos. Yo le quiero recordar a la audiencia, en primer lugar, contale qué edad tenés. 22 años. ¿Y a qué edad empezaste a hacer todo esto? A los 17 años fue cuando nos reunimos con un grupo de amigos del secundario, amigos y amigas. Mencionás la escuela, ¿no? La ORT. Exactamente, sí. Yo estaba ahí en el verano antes de pasar a quinto año, y en Europa empezaba, liderado por Greta Thunberg, una activista que después se iba a hacer súper famosa, un movimiento liderado por jóvenes que faltaban los viernes al colegio en Europa para manifestarse por la crisis climática. Decían, a los gobiernos tienen que hacer algo por el cambio climático porque somos nosotros los que vamos a heredar este futuro donde es impredecible lo que puede pasar con el clima, pero es muy negativo, sequías, inundaciones. Bueno, y acá no había ese justamente movimiento, Greta en algún y lo momento creamos. dijo, no quiero
que sientan asombro por esto que yo estoy diciendo, quiero que sientan pánico. Exactamente, y Greta trajo algo que es muy acertado, que es los jóvenes somos los que tenemos que llevar esta discusión, esta lucha adelante y ser los referentes del tema, porque somos los que vamos a heredar un mundo cada vez más contaminado, con cada vez más polución, con todos los males que vemos actualmente incrementados por 1000. Así es. Gastón. Yo quería preguntarle dale vos. a Gastón, para meter así de golpe, ¿no?, en el tema a la audiencia, ¿qué significa que Argentina esté en estado de emergencia climática y ecológica? ¿Qué significa para una persona lega en estos temas, no? Claro, es el reconocimiento que hace el país de que estamos en las malas, para decirlo llanamente, de una manera simple, que estamos en las malas en términos ambientales. Que cuando vos te fijás, por ejemplo, de qué vive nuestro país, de qué forman parte de nuestras exportaciones, principalmente de los granos y demás, y te fijás los efectos del cambio climático, por ejemplo, y ves que vienen más inundaciones, más sequías, todas cuestiones que afectan a la producción, a nuestra economía, bueno, estás en un estado de emergencia climática y ecológica, que, producto de la economía actual, basada en los combustibles fósiles para generar energía, vamos a un estado donde cada vez esta situación mala va a empeorarse. Y el primer paso es reconocerlo y después es tomar acciones al respecto. Cosa que ahora mismo no estamos haciendo como país, estamos yendo medio para atrás en otro sentido, pero eso significa declarar la emergencia climática y ecológica. Ahora, yo te quiero preguntar. ¿Por qué él no me dejan dijo, hablar, no me dejan hablar. Pará un poquito. Es que ya primero me mató Mercedes, ahora está bien, yo anoto. No, porque todo esto que vos mencionás cuando surge este grupo un poco después, sufrimos a nivel mundial el tema del COVID. Y vos justamente decís que el cambio climático no es un tema que se solucione con una vacuna, porque el COVID, de alguna manera, pensamos que lo hemos controlado con una vacuna. El cambio climático necesita de cambios estructurales, justamente. Esto es lo que vos afirmás en una nota, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, se ve que estuvieron investigando, no era mentira. ¿Viste? Siempre lo hacemos. No, es cierto que el cambio climático, o así como en un momento se hablaba mucho de la capa de ozono, donde es la causa que la podés resolver con un factor. Cuando hablamos de cambio climático o cambios ambientales en general, porque uno puede incluir la deforestación, la contaminación, los basurales a cielo abierto, hay muchos problemas más allá del cambio climático y son multifactoriales. No es que vos haces un descubrimiento o un avance tecnológico de algún tipo y lo lográs resolver. No, tiene mucho más que ver con cómo están estructuradas las sociedades a nivel general, cómo nos abastecemos de energía, cómo es nuestra cultura en relación a la energía, cómo pensamos los residuos, los insumos. Tiene que ver con todo y eso conlleva cambios sociales, culturales, económicos que exceden a una solución única y particular como fue el COVID. Ahora, hay una cosa muy interesante, ¿no? Yo empecé a trabajar sobre estos temas, por ejemplo, hace unos 15, 20 años. Escribí algunos trabajos en materia de responsabilidad de los contaminantes y cómo podía haber un camino. Vos conocerás el informe Stern que hizo el gobierno británico hace muchos años, donde planteaba que justamente había que trabajar lo económico, porque sobre esa vía, si a alguien contaminar le salía muy caro, era muy factible que deje de contaminar o contamine menos. Ahora, hoy hay certeza absoluta, en la comunidad científica no hay ninguna duda, durante años las hubo, ahora ya hace muchos años que no hay duda. El cambio climático, la huella ecológica son consecuencias justamente de la actividad del hombre. La sensación es que estamos cada vez más cerca de entenderlo. Todo el mundo en la calle te dice 35, 40 grados, cambio climático. Sí. Frío de golpe bajo cero que hace mucho que no había, cambio climático. Esa conciencia está. Pero al mismo tiempo, y la sensación mía por lo menos, es de que la gente siente que no puede hacer nada individualmente. ¿Qué es lo que propone Jóvenes por el Clima? ¿Qué podemos hacer?
Ahí hay dos cosas. Por un lado es cierto, individualmente no vamos a solucionar esta crisis. Yo creo que como casi ninguna otra, así como cuando uno se para a cualquier gran problema y cualquier gran problema sistémico. Por ejemplo, otros temas ¿Lo hacemos entre todos o no lo hace nadie? Claro, otros temas que nos preocupan mucho son la educación, la pobreza, la alimentación. De eso quería preguntarte, ¿qué pasa en relación a este tema del cambio climático y lo que vos sabés en relación a la educación, en las escuelas, si estás en contacto con las escuelas, si estos temas son parte de la preocupación escolar? Dale, ahora voy con eso, quería cerrar una idea con el tema anterior, que es, pero más allá de que sepamos que individualmente no vamos a lograr el tema de educación a nivel nacional, vale la pena uno tener esa militancia, ir a un barrio y ayudar con clase de apoyo, o cuando hablamos de temas de alimentación, también vale la pena, más allá de que uno no vaya a resolver el tema estructural, darle un plato de comida a alguien que no lo tiene, que está durmiendo en la calle o algo por el estilo, en paralelo con trabajar soluciones estructurales. Con Jóvenes por el Clima promovemos ambas, tanto la acción individual, pero nunca dejando de lado que es un problema estructural y que mediante la incidencia política, que es la herramienta que nosotros vemos que puede ayudar a solucionar estos temas, accionando ahí también. Y pasando al tema que vos nombrabas de la educación, y también conectándolo con lo que decía Alejandro, las generaciones más jóvenes cada vez venimos yo creo que con más conciencia y le damos más bola a estos temas. Y bueno, en la educación se está empezando a poner cada vez más el foco en estos temas. Nosotros tenemos sancionada en Argentina una ley de educación ambiental, por ejemplo, que establece los contenidos ambientales en los establecimientos educativos del país. Eso se está empezando a aplicar ahora porque, si no me acuerdo, 2022, 2023 fue su aplicación, o 2021. Pero bueno, es muy reciente, se está empezando a llevar adelante, pero es súper importante. Y desde Jóvenes por el Clima, sí, una de nuestras patas, lo que hacemos es, ahora estamos dando 2 talleres por semana en escuelas secundarias de educación ambiental. Y además tenemos un programa para educadores ambientales. ¿Cómo seleccionan las escuelas o las escuelas los seleccionan a ustedes? ¿Cómo es el ida y vuelta? Sí, sabes que sobre todo esa demanda. Nosotros, antes Alejandro nombraba el trabajo que yo tengo en comunicación, y en realidad es un trabajo grupal que como Jóvenes por el Clima logramos una difusión muy grande, tanto en medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales. Y a partir de esas apariciones que hacemos en medios como este o en redes sociales, es que nos llegan constantemente mensajes de, che, me encantaría que vinieran a dar una clase, un taller. Menciónanos algunas escuelas, porque es bueno que se sepa cuáles son. Algunas, no vas a mencionar. Sí, y además todas, decir cómo los contactan, ¿no? Porque ya que estamos, damos el aviso. Una vía de contacto es Instagram. Directamente Jóvenes por el Clima, nos buscan en Instagram, mandan mensaje por ahí, y ya tenemos contacto directo. Y ahí en nuestra página también está nuestro mail, otra vía de contacto es nuestro mail, pero siempre es por ahí los contactos. Yo ahora mismo no estoy en el área de educación de la organización, yo estoy dirigiendo otra área que se llama Conservación y Biodiversidad, que está más referido a la conservación, áreas protegidas y demás, así que no estuve yendo a las escuelas en el último tiempo, pero bueno, por ejemplo, el viernes pasado estuve en el barrio Saldías, ahí donde dimos un taller de educación ambiental en la capilla del barrio. En otro momento estuve dando un taller en el Colegio Hort, del cual soy parte. Bueno, fui parte cuando era más chico. Pero bueno, en el área de educación de Jóvenes por el Clima, 2 veces por semana se está yendo a diferentes escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Mercedes. Gastón, yo quería preguntarte respecto vos en esta aparente tensión entre la acción individual y la estructural, planteas claramente el tema del reciclaje como un modelo donde la estructura de las políticas públicas tiene que acompañar, pero la acción individual absolutamente es necesaria. Pero haciendo este análisis, vos planteás la necesidad de la participación de los jóvenes en los espacios de decisión y opinión, que fue una de las primeras cosas que ustedes plantearon. Y esta cuestión de entender
disparidad entre el norte global y el sur global, es decir, lo que se produce en el sentido de cuidado o descuido del ambiente en estas cuestiones. Entonces me gustaría que si nos podés contar en qué avanzaron respecto de la participación de ustedes acá en Argentina en espacios de decisión, opinión, y en qué avanzaron en el movimiento internacional en poner en agenda esta cuestión de disparidad, de desigualdad o de falta de equidad entre el norte global y el sur global. Buenísima la pregunta. Mirá, en lo que es Argentina nosotros avanzamos mucho en poder tener espacios de decisión y difusión también. Son los dos muy importantes que a lo largo de los años fuimos entendiendo mejor cómo poder difundir nuestras ideas, tanto en espacios informales como formales, y ir a hablar con senadores, con diputados, con legisladores de los diferentes lugares para trabajar leyes, o también con el Poder Ejecutivo, tanto a niveles nacionales como provinciales, para también pensar acciones en conjunto y ver cómo se puede trabajar. Y ahí avanzamos un montón en ese sentido, cada vez teniendo más contacto y sobre todo también siendo realista y honesto, nosotros aprendimos mucho en el proceso, y cuando yo tenía 17 años y empezamos con esto, la verdad es que uno se juntaba con legisladores, pero tiene sentido que alguien de 17 años no pueda aportar mucho, y eso nos pasaba. Y ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo es desde la organización, porque entendemos que los espacios que ganamos los tenemos que sustentar con opiniones sólidas, con argumentos sólidos. Ya hay personas que están trabajando de mi edad dedicadas a investigar los temas que queremos proponer. Entonces todas nuestras propuestas hoy en día y nuestros acercamientos son mucho más sólidos desde una perspectiva científica, que es lo que buscamos, y eso es un salto de calidad muy grande. Este gobierno, ustedes en diciembre, vos particularmente, dijiste que te daba desesperanza, porque obviamente en la previa de las elecciones, el actual presidente dijo, entre otras cosas, que el cambio climático era un invento del socialismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Quiero saber, 7 meses después, ¿qué pasó? ¿Fue algo distinto? ¿Fue igual? Mira, te voy a contar algo que me parece que es muy representativo, que pasó ayer. Ayer el presidente dio un discurso en la sociedad rural, el discurso de apertura de la Expo Rural que se lleva adelante todos los años. Y una de sus frases fue: el campo no hace ningún daño al ambiente, y aun si lo hiciera, la pobreza es mucho peor. O sea, primero no se decide si el campo tiene un impacto negativo o no en el ambiente. Y después que está diciendo, el campo no hace nada al ambiente. Y esto me llama tanto la atención, porque el campo argentino no está en esa. Vos hablás con la sociedad rural, hablás con la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, que Milei los halagó durante su presentación. Hablás con CREA, Consorcio de Experimentación Rural, y todas las principales organizaciones, y todas te hablan de cambio climático y de las acciones que están llevando adelante para mitigar, para disminuir su impacto. O sea, no es que el campo está diciendo, che, nosotros no hacemos nada. No, es él el que dice el campo no está haciendo nada, cuando el propio campo está diciendo, no, che, nosotros hacemos y estamos buscando caminos para resolverlo. Bueno, de hecho, al secretario de Bioeconomía, que fue él el que trajo el concepto, decano 8 años de la Facultad de Agronomía de la UBA, un experto destacado científico que trabaja en la mitigación del cambio climático, no lo dejaron hacer mucho y lo echaron del gobierno rápidamente. Esa fue una incoherencia desde el principio. O sea, cuando Fernando Vilela quedó seleccionado y Pedro Vinió como segundo, que hay en el equipo, en la Secretaría de Bioeconomía, le cambiaron el nombre de Agricultura a Bioeconomía, que es algo muy de avanzada. Yo lo veía y decía, es imposible que esto logre durar mucho, porque justamente, o sea, son dos personas que trabajan los temas ambientales, que son abiertas, que le meten a estos temas de modernización del campo, intentar disminuir la huella ambiental, el impacto, y Milei es todo lo contrario, pero me llamó la tanto tarea la atención de Fernando Vilela y su equipo, impresionante, súper de avanzada, ¿no? Sí, y es que entonces ellos son muy buenos. Se decía, bueno, ¿cuánto
cuánto va a durar acá No, con esto, obvio, lamentablemente. pero eso es muy loco. Vos tenés un presidente loco. que mientras las organizaciones del campo dicen, che, hay que avanzar sobre esto y solucionar algunos problemas que tenemos, el presidente dice, no se preocupen que ustedes no hacen nada mal. Y si hicieran algo mal, algo que se pudiera mejorar, nada, igual la pobreza es peor, así que sigan deforestando. ¿Por qué dice eso? Si las organizaciones no habló con nadie del campo, porque las organizaciones del campo no tienen ese discurso. Yo adhiriendo a lo que vos decís voy a hacer un comentario. Perdón, una cosa más, la sociedad dale. rural nos llamó el año pasado también a tener una reunión por temas ambientales. El mismo lugar donde él da un discurso diciendo ignoramos el ambiente. Sí, tal cual, tal cual. Igual el comentario tremendo. muy breve que quería hacer es, los gobiernos anteriores no han manifestado la menor preocupación seria por la cuestión ambiental, ¿no? Me basta recordar quiénes fueron los funcionarios a cargo de la Secretaría de Ambiente. Lo que no quiere decir que no se pueda empeorar. Con Marta lo hemos dicho muchas veces. Siempre se puede empeorar. Y claramente esto es peor. Antes que se vaya Gastón, quiero preguntarle una cosa. ¿Qué es esto de satélites on fire? Ahora, ¿Por qué no ahora voy con eso, sí. contás a la audiencia rapidito? Dale, ahora voy con eso. Quiero hacer una mínima mención a lo anterior. El tema es que cambia, realmente es abismal la diferencia cuando, no sé, por ejemplo, el gobierno pasado, y yo reconozco lo que vos decís, y lo banco, es cierto que no tomaron medidas que vos decís, tremendo, somos una panacea de las políticas ambientales. No, pero vos lo escuchabas a Matías Culfas como principal referente de la producción a nivel país, o sea, como funcionario, y el chabón te hablaba de la importancia del cambio climático, de las transiciones, de buscar tirar las empresas para este lado. También tenía a Daniel Steingart, que ahora trabaja sobre cambio climático en su cartera, tenía su Ministerio de Ambiente, que eso, podemos criticar mil cosas, pero vos discutías con el ministro de Producción sobre cómo mejorar la producción en términos ambientales. Ahora el presidente dice no existe la faceta ambiental. No existe daño. Claro, no existe. Se nos va el tiempo. Sí, Satélites on Fire. Satélites on Fire es una startup que nace también de un ámbito juvenil, también del Colegio Hort, y que ahora yo estoy trabajando ahí. Lo que hace la startup es una alerta temprana de incendios. Usa información satelital, unos satélites que están monitoreando la temperatura de la superficie de la Tierra en tiempo real, y cuando una persona que tiene un campo o está monitoreando un área protegida, tiene un proyecto forestal, uno de esos satélites detecta que hay un foco de calor en su zona, le manda un mensaje directo por WhatsApp y le dice, che, Gastón, Alejandro, se te está incendiando el campo. Entonces de esa manera vos tenés una alerta mucho más temprana de los sistemas actuales, que son un vecino ve la columna de humo. Volvé a repetirlo, por favor. ¿Lo han creado ustedes? No, eso es un proyecto separado de Jóvenes por el Clima. No, bueno, pero ¿quién inventó, entre comillas, este startup? Sí, esta aplicación. Es un grupo de estudiantes de la ORT, que son todavía más chicos que yo. O sea, pero son es acá, Argentina. Sí, es una aplicación, es una startup argentina que yo le paso el contacto ahora y pueden hablar con el CEO y fundador, que tiene 20 años. Y bueno, son unos genios totales. Yo estoy trabajando con ellos también en la parte de sustentabilidad. ¿Los cuerpos de bomberos se preocupan por este tema? Sí, totalmente. Son nuestro principal usuario en Argentina. Claro. ¿Y en otros países, por ejemplo, Uruguay? También. Nosotros tenemos descargas en más de 15 países de la aplicación usando la información. Y han recibido premios también y reconocimientos por esto. Por ejemplo, del MIT, la legislatura porteña también. Bueno, esta es una de las cosas, ¿no? Yo creo que este mensaje que nos deja lo que dice Gastón es impresionante. El potencial que seguimos teniendo en un país con tantos años de deterioro y tantos años de caída, y sigue habiendo estas cosas maravillosas, y sigue habiendo jóvenes como Gastón que nos abren un panorama completamente distinto y nos transmiten no ilusión, sino esperanza, como decimos siempre, ¿no? Y acción, tal cual. Básicamente, tal ¿no? cual. Y cómo jugar, creo que es muy importante recordárselo a la audiencia, cómo hacer jugar a la tecnología un rol muy importante hasta para salvar el planeta, ¿no? Si hubiera algo que Gastón dice en su capítulo del libro, el clima, tremendo. Que son políticas de Estado. Sin políticas de Estado. Se puede cerrar con eso, nos quedan
Un minuto, medio. quiero cerrar con una cosita. Sí, que está muy bueno que hayan sacado este tema al final, porque a veces, viste, uno dice, bueno, no, se soluciona con política, esto con empresas, y es un poco lo que hablábamos al principio de que va por muchos lugares, y yo creo que Claro. es igual de fundamental que haya emprendedores y empresarios como los compañeros de mi empresa que están llevando adelante la startup contra incendios, como que exista Jóvenes por el Clima y gente que milite y busque cambios, profesores en las escuelas, comunicadores en los medios de comunicación, y que lo tenemos que abordar todos y que cada uno puede ayudar a llevar adelante esto. Gastón Tenenbaum, cofundador de Jóvenes por el Clima Argentina. Toda la polenta, toda la fuerza. Gracias por tu participación en el programa. Nos vamos, como siempre, un poquito tarde, hasta la semana que viene, con el Nano Serrat. Un abrazo para todos.